No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital. Hoy haremos un poco más de radio que de televisión. Les cuento que el tema de la cuestión de confianza me da la impresión, se va a ver o se va a terminar de ver el día de hoy, me da la impresión que tal como lo dice un gran titular El Comercio hoy, esta cuestión de confianza no es una amenaza. Esa impresión tengo por lo que he escuchado en la mayoría de los parlamentarios y sus declaraciones ayer. Parece que ya se han puesto paños de agua fría y las cosas están más tranquilas. Bueno, ojalá que así sea. Ayer, terminando este programa, tomando mi desayuno, haciendo mi breve siestita, a las 10:15 bajaba por la escalera del edificio y llego a la parte baja. Nuestro edificio está en la calle Manco Cápac, y sentí un olor muy fuerte a cortocircuito o a quemado. Pregunté y una persona que estaba por ahí me dijo, es la cocina. Yo dije, esto no es olor de cocina o de fritura quemada. Y en ese instante vi a un policía municipal, me dijo, se ha incendiado un scooter en la calle Porta, que también algunos le dicen pasaje Porta. Bueno, sabiendo el origen y como esas cosas son tan chiquitas y pequeñas, dije, pues eso no tendrá ninguna importancia. Pero después me puse a pensar en el peligro que significan estos aparatitos que la gente los deja por ahí, por allá, al lado de restaurantes, por ejemplo, aquí en Los Bajos, los ponen al lado de la librería. Imagínense si ese patinete, como es el verdadero nombre, o scooter, se hubiera incendiado la librería. Hoy día estaríamos lamentando un gran incendio. La información dice lo siguiente: scooter se incendia repentinamente en Miraflores. Tras la difusión de un video en donde se aprecia como yo creo que debería ser una, ¿no? A scooter suena más a una, ¿no? Que a un de alquiler, se recalentó sin motivo aparente y la empresa dueña, Movo, que es dueña de estos aparatuchos, ha tratado de dar una serie de explicaciones, pero ¿qué tal si vemos el video que nos proporciona? A ver quién lo tenía el video. Veamos. RPP.
RPP a su teléfono le llegó la información de este patinete de marras incendiándose. Veamos lo que nos enseñó RPP. Perdón. Es la batería. Es la batería. De nuevo. Acá a la inversa, porque está acá adelante la batería. Acá adelante, espera. Me van a pintar. Espera, lo voy a parar acá. Ahí, en el hueco, ahí. En ese hueco, adelante. De allá para acá. Acá está. Pasaje porta, ahí central, ahí con tu cámara. En visión. Saldaña, voltea. Ahí nomás. Ya quedó. Imágenes, por favor, esa última. Me da permiso a la cámara que está allá. Es la batería, se ha cruzado. La cámara. Está en visión la cámara. Aparentemente el video lo proporcionó alguien de la municipalidad. Se oyen en este video los pitos de los radios de comunicación de los serenos o de la policía. Es la batería. De nuevo. Acá a la inversa, porque está acá adelante la batería. Acá adelante, espera. Me van a pintar. Espera, lo voy a parar ya. Ahí, en el hueco, ahí. En ese hueco, adelante. De allá para acá. Acá está. Pasaje porta, ahí central, ahí con tu cámara. En visión. Saldaña, voltea. Ahí nomás. Ya quedó. Imágenes, por favor, esa última. Me da permiso a la cámara que está allá. Es la batería, se ha cruzado. La cámara. Está en visión la cámara. Bueno, Cortocircuito por regresemos a la información empresa que no, tenemos escrita. Dice que Movo es la dueña de estos scooters que se desplazan por Miraflores, Barranco y San Isidro. Lo cierto es que ayer, paralelamente con este tema, mientras yo me dirigía a tomarme un cafecito con un gran amigo mío, vi pasar por la vereda a una velocidad increíble a un muchachón que tendría pues unos 18, 19 años, arriba de estos vehículos, que no es cierto que les hayan limitado la velocidad, y menos es cierto de que cumplan con la disposición de que tienen que estar en el lugar que les han asignado, que son las pistas y no las veredas. Uno de esos vehículos manejado con ese muchachón choca contra una anciana en una silla de ruedas y la hace pedazos a la anciana de esta imaginada circunstancia. Lo cierto es que a través de sus redes sociales varios usuarios compartieron imágenes de una scooter de la empresa Movo emitiendo humo tras una falla eléctrica
mientras permanecía inoperativa en el pasaje Porta en Miraflores. Tras el suceso, miembros de la policía y el serenazgo del distrito controlaron el problema aplicando un extintor de polvo, evitando que el problema eléctrico se vea afectado con ingreso de agua. Menos mal que usaron el sentido común, en fin, en favor del dueño de la máquina esta. Ningún usuario estuvo presente. Parte del malestar expresado por usuarios en redes sociales fue la ausencia de la marca en medio del suceso. Debido a estas conjeturas, la empresa Movo, propietaria del vehículo y una de las empresas que promueve el alquiler de scooters para micromovilidad en Miraflores, será para microdiversión. En Miraflores, San Isidro y Barranco emitió un comunicado explicando lo sucedido. En relación al suceso del scooter eléctrico Movo, con indicios de sobrecalentamiento en el distrito de Miraflores, ¿qué indicios? Por favor, indicios con incendio. Movo Movilitas informa lo siguiente: el vehículo en cuestión corresponde a la unidad, que nos interesa el número, y se encontraba inhabilitado para uso público en el momento del suceso. Personal del equipo de operaciones de la misma empresa ha acudido a recogerlo después de que se incendió y trasladarlo al centro de verificación técnica para su revisión. Lo van a revisar a ver si es verdad que se ha incendiado, ¿no? Después de todo el humo que hemos visto. El sistema de Movo cuenta con un monitoreo permanente del estado de su red de vehículos y notificó esta incidencia antes de que se produjera el suceso de sobrecalentamiento, del suceso de incendio, lo cual evitar causar daños físicos y materiales en la zona. Claro, menos mal que estaba en la vereda al lado de un jardincito, pero si hubiera estado como los dejan aquí abajo, recostados contra la librería y al lado de un local que está lleno de libros y que al costado tiene otra tienda que es Far West, cuya portada es de madera, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Si esa hubiera sido el scooter que se incendiaba. Una vez el scooter, dicen estos dueños de este gran negocio, una vez el scooter ya estaba en posesión del personal de operaciones, el vehículo ha experimentado un sobrecalentamiento causado por una falla técnica en el equipo. Pero qué mentira, no estaba en posesión, la scooter se ha incendiado y la han tenido que apagar el personal de la municipalidad de Miraflores, que para buena suerte de ustedes tenía extinguidor de polvo seco, sino pues el motor ese y las baterías y todo eso se hubiera malogrado. El área de operaciones de Movo mantiene una permanente supervisión, revisión y control de sus vehículos eléctricos para asegurar la identificación preventiva de posibles sucesos, garantizar una experiencia satisfactoria del usuario y mantener el orden público. Simplemente lo que ustedes controlan es que no les roben los vehículos, pero si controlaran de que los vehículos no se incendien, no hubiera pasado. En fin, hay una nota que dice: NewsGeek se comunicó con Movo de manera directa para obtener más detalles de lo ocurrido. En conversación, creo que NewsGeek es un sistema de información que pasa las noticias a RPP, creo. En conversación telefónica,
Dicen ellos, nos explicaron el procedimiento en ese tipo de casos. Fuimos los primeros en llegar. Cuando un scooter se deshabilita, manda una señal de monitoreo y va una unidad a recogerlo. Serenazgo nos apoyó con el extinguidor, pero estuvimos en todo el proceso, así dicen, Movo. Hay que decirles a los de Movo que ahora se usa la palabra extintor. Extinguidor ya no se usa. Tras lo ocurrido y al analizar el equipo, Movo envió a NewsGeek la siguiente explicación. Todos los scooters eléctricos de Movo, modelo L8F, cuentan con 2 baterías para asegurar su correcto funcionamiento. La primera es la batería grande que alimenta el motor de desplazamiento y la segunda es una batería electrónica pequeña. Discúlpeme, las baterías no son electrónicas, son eléctricas. Una batería, digan una batería pequeña nomás que controla los comandos electrónicos, ahora sí está bien dicho, que controla los comandos electrónicos del dispositivo. Esta última es del tamaño de una moneda de 20 céntimos. Es como la batería que tenemos dentro de los relojes y cuya carga eléctrica es de 3.7 voltios y dice, sería incluso imperceptible para un humano. Por Dios, una moneda de 20 céntimos no la percibe uno con los ojos. La batería electrónica pequeña se sobrecalentó y apagó la batería que le da el movimiento, lo que fue detectado por monitoreo. Esta falla electrónica es la que genera el humo, como se aprecia en el video. Donde hay humo es porque hay fuego, señores. Un sistema electrónico se incendia, hay elementos tóxicos que hacen daño. Quien ha trabajado toda su vida con elementos electrónicos les puede contar. Diariamente se hace un mantenimiento mecánico en los centros de verificación técnica. Esta historieta debería ser o merecería, si es que no median intereses creados de por medio, que el municipio pida explicaciones más claras. Porque esa batería chiquita no se puede incendiar, es una batería sellada. Lo que se incendia son los circuitos, señores. Si no, tengo que comenzar a temer que se vaya a incendiar la batería dentro de mi reloj, o usted en su reloj, ¿no es verdad? O sea que esta gente ha emitido un comunicado sin tener la menor idea de qué es o lo que debían decir, ni saber tampoco qué fue lo que pasó, ni tampoco dicen lo que podría pasar y que hubiera sucedido aquí abajo si se incendian los scooters que dejan frente a la librería que hay aquí y justo al lado de una tienda cuya portada es de madera. Me refiero a la tienda, a la conocidísima tienda Far West, aquí en la esquina de Mancocapa, Quilarco. Imagínense, porque ellos dejan sus vehículos recostados contra la pared de los lugares. En el lado de Mancocapa los dejan recostados contra la vereda, que es como debería ser en caso de que esta situación volviera a repetirse, y si ya pasó una vez puede volver a pasar. O sea que
Municipalidad de Miraflores, presten atención. Municipalidad de San Isidro, igual. Impongan a esta gente que actúen con razonamiento y que exijan a quienes alquilan los vehículos, les den la recomendación de que no pueden estar corriendo a grandes velocidades por la vereda, como vi yo ayer que sucedía aquí en Miraflores. Bueno, regresemos a la política nuestra de cada día. Y vamos a revisar, tenemos tantos videos de lo que ha pasado ayer. Vamos a ver cómo nos ven en el mundo con este debate de petición de cuestión de confianza y el sistema de telecomunicaciones de los rusos nos ha seguido espiando, mirando bien en detalle estos simpáticos incidentes telenovelescos de nuestro querido Parlamento. Veamos. De confianza hecha por el gobierno de Martín Vizcarra. La iniciativa se debe a la falta de acuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo sobre las reformas contra la corrupción. La petición fue presentada ante el hemiciclo por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Queremos ponerle barreras a la corrupción, acabando con el voto preferencial que creemos ha contribuido al ingreso de dineros oscuros en la política, acabando con la corrupción, poniendo límites a través de la modificación de normas del sufragio pasivo. En su intervención ante el Pleno, el presidente del Consejo de Ministros presentó 6 proyectos de ley para someter a votación en el Congreso. Una de las reformas penaliza el delito de cohecho transnacional, que actualmente está considerado falta administrativa. Según defendió Salvador del Solar, esto es clave para evitar posibles casos como el de Lavajato. Además, el Ejecutivo exige impedir la postulación a cualquier cargo público de personas condenadas a más de 4 años de cárcel. Otras reformas abordan la selección de candidatos parlamentarios y la inscripción de nuevas formaciones políticas. De ser rechazada la propuesta del Gobierno, puede desencadenar la disolución del Congreso y la renuncia del gabinete. El presidente del Frente Patriótico Nacional de Perú, Ciro Silva Paredes, destaca la urgencia de esos cambios para la política interior del país. Nosotros queremos el mayor interés y por amor a la patria que nuestro país salga adelante, que cambie realmente la vida política, que se establezca un gran proyecto nacional de desarrollo en concordancia con los fenómenos de globalización que hoy día existen en el mundo. Un gran proyecto geoestratégico de desarrollo sostenible y defensa nacional, que recoja las necesidades, intereses y aspiraciones de todo el pueblo peruano con una visión global, con un adelanto de la tecnología 5G, que por ejemplo es la que necesita urgentemente nuestra patria. Esto es lo que transmitió RT. Y vámonos a otras noticias. Olvídate de Maduro porque es muy largo. Más bien vamos a conversar de que el señor Trump fue a visitar a su reina. Hay que recordar que los americanos nacen de Inglaterra, así que Inglaterra es la madre patria de los norteamericanos, como es España para nosotros los peruanos, no obstante que nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. El hecho es que ayer Trump ha estado en Inglaterra, creo que ya lleva un par de días, ha almorzado en un banquete con la reina, ha tomado té con no sé quién, se atrevió a tocar a la reina, lo cual es pecado mortal, y ya es la segunda vez que lo hace, pero ha tenido problemas serios con la gente. Ha recibido una pifiadera por primera vez un presidente norteamericano
ha sido tan pifiado en Inglaterra. Tenemos un video sobre eso. El video se llama cientos de personas salen a las calles de Londres contra Trump, pero él los desoye y dice que son noticias falsas, fake news. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que confía en que su país y el Reino Unido alcancen un gran acuerdo comercial tras el Brexit. Lo hizo en el inicio de una reunión con empresarios británicos y estadounidenses en compañía de la primera ministra Theresa May durante el segundo día de su visita de Estado. Así que vamos a trabajar hoy y lo veremos en las próximas semanas, pero creo que tendremos un acuerdo comercial muy sustancial. Será un trato muy justo y creo que es algo que su gente quiere hacer y mi gente quiere hacer y vamos a hacerlo. Que vean este tema de las manifestaciones en contra de Trump. Nuestro productor va a hacer una búsqueda del video de Marras, si es que todavía sigue en la red y no ha sido hackeado por la CIA o el FBI o como a veces pasa, no se sabe. Los rusos a veces hackean material de los Estados Unidos o los mismos ingleses. Dice, cientos de personas salen a las calles de Londres contra Trump, pero él los desoye como noticias falsas. ¿Lo encontraste? Es de RT. Tú y tu equipo tienen que... dice actualidad rt.com, actualidad 3169. De visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con la primera ministra del Reino Unido Theresa May. En la rueda de prensa conjunta, el mandatario aseguró que ambas naciones van a pactar un acuerdo comercial muy ventajoso después del Brexit. Sin embargo, May no se ha mostrado tan entusiasmada. Ha señalado que a pesar de haber objetivos comunes, los dos países tienen ideas diferentes sobre cómo alcanzarlos. Hemos abordado otra vez los nuevos y cambiantes retos para nuestra seguridad, nuestros valores y nuestra forma de vida. Compartimos la misma visión sobre su origen, no nuestros importa, objetivos como para he dicho, lo han hackeado. Como los primeros ministros y presidentes antes de nosotros, y sin duda los que llegarán después, podemos tener posturas diferentes para tratar los desafíos. El Reino Unido considera necesario abordar la cuestión del cambio climático desde la cooperación internacional dentro del marco del Acuerdo de París que abandonó Estados Unidos. Sin embargo, Trump asegura que los expertos se guían por motivos principalmente políticos. Sobre el pacto nuclear con Irán, Londres sigue dispuesto a respetarlo, mientras que Washington, que salió de forma unilateral, continúa sancionando a la República Islámica y amenaza con castigar severamente a los países que mantengan relaciones con Teherán. Finalmente, Trump cree que la labor conjunta de Europa con Huawei para desarrollar la tecnología 5G supone un grave riesgo para la seguridad informática. Londres todavía no se ha manifestado definitivamente sobre esa cuestión, pero no descarta previamente que la compañía construya parte de las redes del país. Las declaraciones del líder estadounidense sobre varios asuntos han generado un malestar que se aprecia en las calles de Londres con diversas protestas. No obstante, parece que no las ha visto. Hubo miles de personas en las calles celebrando, e incluso hoy cuando he llegado hubo miles de personas celebrando, y luego he oído que hubo protestas. Me pregunto, ¿dónde están las protestas? No veo ninguna. A pesar de lo dicho por Trump, a lo largo y ancho del Reino Unido, miles de personas salieron a las calles expresando que no quieren que se firmen acuerdos con él. Creo que es muy importante que tengamos la oportunidad de decir que no nos gusta este hombre. No queremos que se pacten acuerdos con él, que podrían tener cosas con las que no estamos de acuerdo. Creo que es completamente vergonzoso para este país. Me siento avergonzada de Theresa May por haberlo invitado. Esta persona es peligrosa para el mundo. Su política exterior, su comportamiento, sus declaraciones sobre las mujeres y la misoginia, sus ideas sobre el cambio climático. Estamos muy preocupados porque podría involucrar al Reino Unido en una guerra en Oriente Medio. Ha sido muy agresivo hacia Irán últimamente. Queremos luchar contra esto. Y en apenas 2 días, Trump ha sido capaz de ingeniárselas para romper el protocolo, creando situaciones incómodas.
Bueno, esta es una broma que están haciendo los rusos, ya también es el extremo. Bueno, vamos a dejar este tema, lío de gringos, como diría alguien. Un tema que a mí me ha interesado dentro del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que parece que ha sido medio enfriado y que hoy día continuará, es que el Ejecutivo va a presentar un nuevo proyecto de ley sobre la inmunidad parlamentaria, que era uno de los temas críticos, porque la famosa enamorada mía, la señora Bartra, no tuvo mejor idea que botarlo a la basura, y eso es lo que más cólera le ha dado pues a quienes hicieron ese proyecto de ley. O sea que hay un nuevo proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria, y Canal N nos tiene un video sobre ese asunto. El día de ayer por el Ejecutivo del proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria. Esta es la carta que ha sido remitida al congresista Daniel Salaverry, que ha sido firmada además por el presidente Martín Vizcarra y por Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Dice así: este nuevo texto para reformar la Constitución Política y lo relativo a la inmunidad parlamentaria se presenta para un nuevo debate del Congreso de la República debido al archivamiento del proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo en el marco de la reforma política que se viene impulsando. Solicitamos por su intermedio al Congreso de la República que debata la presente propuesta con carácter de urgente, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política, la misma que incide en que el levantamiento de inmunidad por la presunta comisión de delitos comunes por los congresistas se encuentra a cargo de un organismo distinto al Congreso de la República. Y luego, más abajo, están las firmas, como habíamos mencionado, del presidente Vizcarra y de Salvador del Solar, y ese es el proyecto de ley que ha llegado a mesa de partes del Congreso, en el que ha dado la ley siguiente: ley de reforma constitucional que modifique el artículo 93 de la Constitución, también firmado por el presidente Martín Vizcarra y por Salvador del Solar. La ley tiene por objeto reformar parcialmente la Constitución Política a fin de garantizar el fuero parlamentario. No pueden ser, dice, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia de la República, salvo el caso de delito flagrante, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. El pronunciamiento sobre el pedido de levantamiento de inmunidad debe darse dentro del plazo de 30 días hábiles tras ser recibido. En caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la República con conocimiento del fiscal de la Nación. No es necesario levantamiento de inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes su elección. En tales casos no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema de Justicia de la República o del Congreso. Los procesos penales contra congresistas que se deriven en levantamiento de inmunidad parlamentaria o de la comisión de delitos flagrantes son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y corresponde al Pleno del Congreso, con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros, suspender o no al congresista mientras dure el proceso iniciado en su contra cuando se trata de delitos dolosos con una pena mayor. Bueno, dejemos el tema. Hay que decir que entre líneas, con el manejo que le ha dado del Solar a los temas, parece que hubiera apaciguado a la gente más complicada del Congreso, pero se nota que lo que más molestia le ha causado al Ejecutivo
un poco representando el punto de vista del pueblo, es el hecho de que a Pedro Chávarri lo hayan blindado. Y como dijo Salvador del Solar, esto es un gesto inaceptable. Bueno, efectivamente, otro asunto que también ha calmado a los congresistas es que Del Solar en un momento ha dicho: no exigimos al Congreso que los proyectos sean aprobados al pie de la letra. O sea, no se trata de la escuelita de Del Solar ni del presidente, sino un sano intercambio de opiniones. Veamos. Los peruanos, señor presidente, no queremos más privilegios injustificados. No queremos más injusticia. Los peruanos no queremos más corrupción y ciertamente no queremos más impunidad. Luego de esta acumulación de señales en contra de un ambiente mínimamente propicio en favor de los proyectos de reforma, es que consideramos que corresponde presentar ante el Congreso esta cuestión de confianza. Y la planteamos como corresponde al espíritu de este mecanismo constitucional, es decir, solicitando al Pleno del Parlamento el respaldo político que una reforma de esta relevancia necesita para que verdaderamente recuperemos la confianza ciudadana. Bueno, dejemos el tema ahí. Les quiero contar que hoy se celebran o se conmemoran los 75 años del día D, el falso llamado que hizo la emisora internacional BBC y de que se iba a llevar a cabo una invasión. Produjo por parte de los alemanes un error y tanto que las fuerzas británicas, las estadounidenses y canadienses entraron a Europa por un lugar totalmente distinto que el que había manifestado la BBC, por Normandía, donde no los estuvieron esperando los alemanes, esto al norte de Francia. Eso fue llamado el día D, en un momento en que con casi 160.000 soldados los aliados llegaron ahí a Normandía, no obstante que el clima estaba malo y que en un momento determinado hubieron defensas feroces por parte de los alemanes. O sea que la BBC estaba muy orgullosa de participar de esta celebración, porque la BBC lanzó un falso llamado en el que solicitaba a sus oyentes que enviaran fotografías y postales de la costa de Europa, desde Noruega hasta los Pirineos. En realidad era una forma de recopilar información sobre las playas adecuadas para el desembarco, que luego se decidió que fuera Normandía. Bueno, eran otros tiempos en que no habían satélites, los aviones no daban imágenes muy claras, esa zona siempre estaba con nubes. Regresemos a nuestra querida política. La señora Karina Beteta, sí, Beteta, rechaza la paridad, y porque no se les puede obligar a las mujeres a participar en la vida política. Esta congresista de Fuerza Popular, bien, no es de mal genio como la señora Bartra, sino yo diría que podría ser bipolar, no sé si esa es la... Reafirmó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo que incluye la participación de mujeres en la política, una de las reformas por las que el Ejecutivo presentó cuestión de confianza. La señora Karina Beteta reafirmó su rechazo a la reforma política que plantea este tema, o sea, paridad y alternancia. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre en las listas del Parlamento.
ella está sintiendo que están obligando a las mujeres a participar en la política, todo lo contrario de lo que piensa el Congreso, que piensa el Ejecutivo, que quiere darle más participación a la mujer en la política. Bueno, esto es entender las cosas al revés, ¿no es verdad? Está leyendo un artículo muy interesante, no, ya no lo leo, se los cuento en resumen, cómo los smartphones han liquidado al negocio de las cámaras de fotos digitales, y esto viene sucediendo desde hace 20 años. Yo que soy tan aficionado a la fotografía y que me produce, les va a parecer tonta la palabra repulsión, no es, eso es exagerar demasiado, usar mi smartphone, que no obstante que tiene unos lentes de la fábrica, la mejor fábrica de lentes del mundo, que es Leica, usarlo para tomar fotos. Y los que me rodean aquí, cuando les digo que voy a tomarles una foto con un celular, me piden que use una cámara, que las fotos tomadas por mí con una cámara son bastante mejores que las que puedo tomar con mi celular, que son no obstante que salen excelentes, ¿no? No es la misma sensación del que hace fotos tomarlas con bueno, esto se ha concentrado en un artículo de la revista científica más importante que se hace en España, un artículo que, si Dios quiere, se los leeré mañana con más tiempo. La última noticia es que me da pena que una empresa chilena haya comprado la fábrica de panetones Todino. Ustedes se acordarán la época en que el Todino venía con un panetón grande y un panetoncito chico de yapa. Bueno, ahora es una fábrica chilena, y el panetón que llegó al Perú, yo creo que hace 100 años, según esta nota fue solo hace 70, pero y yo que tengo casi 80 años, recuerdo el panetón como parte de mi vida. Pero conversando con una persona de más o menos mi edad ayer, me decía que antes, en esa época, se usaba una rosca que después se llamó rosca de Reyes, y un producto que se llamaba pan dulce, que era la misma masa del chancay, me decía mi amigo. Bueno, yo me acordaba solamente de los panetones. Me acuerdo que mis primeros recuerdos son con panetón Mota, que venía de Italia. Ahora resulta que el segundo país consumidor de panetones en el mundo es el Perú, y el primer lugar lo tiene, por supuesto, Italia. Bueno, ojalá que lo de este tema de la cuestión de confianza salga adelante. El titular del Comercio dice: esta cuestión de confianza no es una amenaza. Presentación: el primer ministro del Solar entregó al Congreso 6 proyectos para la reforma política. Mensaje: considera razonable que se aprueben en esta legislatura y que se enriquezcan sin alterar su esencia. Se postergan cambios en las comisiones del Congreso. Un tema que es sumamente importante, que no he mencionado yo, es que el cobre está bajando cada día de precio, tanto que en los últimos 12 meses ha bajado ya 16%. También hoy se conmemora
el famoso baguazo. Y hay que acordarnos que falleció aparentemente un mayor de la PNP cuyo cadáver nunca fue encontrado. Otras noticias que nos trae el comercio: se postergan cambios en las comisiones del Congreso, declaran inimputable a hombre que acuchilló a expareja porque sufre trastornos esquizoafectivos. No conocía yo esa palabra, siempre he pensado esquizofrénicos, pero no esquizoafectivos. Trump promete un acuerdo comercial fenomenal con el Reino Unido tras el Brexit y se hizo el tonto frente a las enormes manifestaciones que han habido en Londres en contra de él, que invirtió. Él creó el fake news. Está muy agradecido al pueblo británico que lo había recibido tan bien. Bueno, otra noticia del comercio: Perú enfrenta a Costa Rica en el Monumental como ensayo para la Copa América. Hoy, fútbol a las 8 de la noche. ¿Será fútbol y chifa? Pregunto. Sí, pues. Hoy hay fútbol. ¿O no? Pero tú eres más futbolero que yo. Deberías saber. No queremos más corrupción, más injusticia y más impunidad. Gran titular de la República: las reformas son una demanda ciudadana, reclamó el Premier. Y ayer ha pasado una coincidencia curiosa que me ha sucedido a mí. Dos coincidencias, ¿no? De que yo saliera justo cuando se estaba incendiando una scooter y sintiera ese olor penetrante de los sistemas eléctricos o electrónicos cuando se queman y que producen ese humo venenoso. Estaba haciendo zapping en mi televisor y veo a Del Solar en una novela de las series que tiene el canal de Telefónica, que corresponde al número 1 de Telefónica. Ahí se ven series, y están transmitiendo una novela peruana de donde Del Solar actuaba, no sé de qué, pero actuaba en esa novela, y avanzando en el zapping hacia el canal 8, que es canal N, Del Solar hablando en el Congreso, y seguía haciendo zapping al canal 10 de radioprogramas, y ahí estaba también Del Solar, ¿no? Entonces, subliminalmente se me produjo un cruce. Hoy se define la cuestión de confianza. Pleno del Legislativo vuelve a comenzar a las 9 de la mañana, ya debe estar por comenzar, ya debe estar por ahí. Cientos de personas marcharon contra el Parlamento, anunciaron nuevas movilizaciones ante el boicot del Congreso a las reformas políticas. Estoy leyendo titulares de La República. Tras 10 años del baguazo, indígenas exigen justicia y atención del Estado. Trabajadores que no tomen vacaciones podrían cobrar hasta 3 remuneraciones. Bueno, el material más importante en la República efectivamente tiene que ver con todo esto que está pasando en el Congreso y que en unos minutos vuelve a comenzar. Ahora sí, nos tendremos que acordar de nuestra famosa frase, que todo sea mejor, que todo cambiará. Nuestra oración hecha música, deseando que las cosas vayan por mejor camino, y que debemos decir, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Y voy a hacer una observación curiosa. No sé si se han dado cuenta
que conforme ha ido avanzando el programa, se ha ido yendo la oscuridad, y es un fenómeno electrónico que voy a explicar. Hay en las cámaras se produce electricidad estática, porque las cámaras tienen baterías también, y cada cierto tiempo hay que quitarle la electricidad estática a las cámaras de una manera muy sencilla. Usted pone su mano sobre la cámara y en ese momento va a sentir como cosquilleos. Es que la electricidad estática se está pasando a su cuerpo, que está de alguna manera haciendo tierra. Este fenómeno me lo contó un fotógrafo español que tiene una página web, que son dos personas que por coincidencia del destino son exactamente iguales, parecen mellizos, pero no tienen parentesco entre ellos. O sea que si usted comienza a sentir o a ver que su cámara, incluso en los celulares puede pasar, pero no tan a menudo, la imagen se pone, baja la intensidad de la imagen. Me pasó también con mi computadora ayer, y es que en ese caso lo que hice fue retiré la batería y con un lápiz limpié los contactos, y el hecho de retirar la batería sirvió para que también se descargara la electricidad estática. Es que se ha anunciado desde hace mucho tiempo que íbamos a pasar por 15 días de mucha electricidad estática, y es tanta la que hay en el mundo que a veces tiene efectos sobre la gente, o se producen estas situaciones que nunca se habían producido en Chile, esas enormes trombas. Bueno, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. De la tarde en París. Hoy miércoles 5 de junio escuchan una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional y estos son los titulares. Melissa Barra. Italia podría ser sancionada por su deuda muy por encima de las reglas de la UE. La Comisión Europea propone abrir un proceso de infracción por los excesivos incumplimientos de Roma. Dinamarca celebra elecciones legislativas y los sondeos indican que el bloque socialdemócrata de Mette Frederiksen volverá al poder. La formación de centroizquierda se comprometió con la defensa del clima, pero también retomó polémicos temas anti-inmigración. Ampliaremos nuestro análisis en este informativo. Estados Unidos sanciona nuevamente a Cuba anunciando más restricciones de viaje a la isla, una manera de castigar al gobierno comunista por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro. Con Vanessa Loazó en la técnica arranca este noticiero. La deuda italiana terminó por exasperar a Bruselas. La Comisión Europea propuso abrir un proceso de infracción por déficit excesivo. El nivel de deuda de la tercera economía de la zona euro alcanzó en 2018 más de 132% del PIB. Es más del doble de lo que permiten las reglas europeas. Pero buena noticia para España, en cambio, que después de 10 años le dice adiós a su procedimiento de infracción. Desde Bruselas, Esther Herrera.
El procedimiento para sancionar a Italia puede ser muy largo, alrededor de un año, según las normas de Bruselas. Si un país no cumple con las reglas fiscales, se le puede imponer una sanción del 0,2% del PIB. Esto equivaldría a 3.500 millones de euros. Bruselas también advierte a Bélgica, Francia y Chipre por su déficit. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera especialmente grave el caso de Roma, que tiene una de las deudas más elevadas del mundo. No es la primera vez que Bruselas utiliza este mecanismo, ya lo hizo con España y Portugal en 2016, pero decidió no multar a ninguno de los países porque consideró que la multa no serviría de nada y perjudicaría sobre todo a los ciudadanos. Precisamente España por fin ha cerrado hoy el capítulo del déficit excesivo. La Comisión Europea ha confirmado que el país cumple con las normas al tener menos de un 3% de déficit, el máximo permitido, tras 10 años en que Bruselas ha vigilado sus cuentas. La Comisión recuerda, aún así, que faltan reformas y que debe hacer ajustes para sanear su economía. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Distinto a Madrid, en Roma, la actitud a adoptar frente a Bruselas ha creado fracturas dentro del gobierno italiano conformado por la Liga de Extrema Derecha de Matteo Salvini y el populista Movimiento 5 Estrella, como nos lo cuenta nuestra corresponsal en la capital italiana. Buenos días, Marlene América Echeverría. Italia cuenta con 4 semanas para intentar llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, ya que la decisión de hoy es un primer paso formal. Habrá que esperar al 9 de julio, cuando se reúna el Consejo de Economía y Finanzas Europeo, ECOFIN, y decida sobre la sanción por no reducir la deuda italiana, que el año pasado llegó al 132,2% del Producto Interior Bruto, equivalente a casi 2.322.000 millones de euros. Si se impone la medida de infracción, obligaría a Italia a crear un depósito sin intereses del 0,2% del Producto Interior Bruto, equivalente a 3.500 millones de euros, lo que repercutiría perniciosamente en los bonos del Estado y la prima de riesgo. Por tanto, a Italia le toca una carrera contrarreloj. El primer ministro, Giuseppe Conte, asegura que se va a hacer todo lo posible para evitar el procedimiento de infracción, pero eso va a depender de lo que en estos días pase en el gobierno, caracterizado por la fuerte beligerancia entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas que lo componen, al punto de que el pasado lunes Giuseppe Conte amenazó con dimitir si ambas fuerzas no colaboran para sacar adelante el programa contrato de gobierno y respetar los acuerdos europeos. De lo contrario, en septiembre pueden llegar las elecciones anticipadas. Desde Roma, para Radio Francia Internacional, Marlene América Echevarría. Gracias, Marlene. Todos reunidos para conmemorar el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, Emmanuel Macron, Donald Trump, Justin Trudeau, la reina Isabel y unos 300 veteranos juntos en una gran ceremonia en la víspera del aniversario número 75 del desembarco en Francia, el famoso Día D. El punto de partida de estos 2 días de conmemoración es la ciudad de Portsmouth, en Inglaterra, puerto de salida hacia las playas francesas. Una operación militar internacional sin precedentes que sorprendió las costas de Normandía aquel 6 de junio de 1944, como nos lo cuenta Natalia Olivares. El desembarco, llamado también Operación Neptuno, bajo el mando del general David Eisenhower, comenzó en la madrugada del 6 de junio en 5 playas normandas que cubrían 100 kilómetros de largo. Desde la noche anterior se difundieron mensajes codificados a través de la BBC anunciando a la población el inicio de la operación. 6.939 barcos con 130.000 soldados estadounidenses, británicos, canadienses y franceses dieron el asalto, apoyados por 23.000 paracaidistas y 11.500 aviones que lanzaron casi 12.000 toneladas de bombas sobre las defensas costeras alemanas. Ahora bien, ¿por qué Normandía? Porque en esa zona las tropas alemanas eran menos compactas y rápidamente era posible abrir un frente por el oeste con salida al mar. Tras el desembarco se inició la llamada Operación Overlord o Batalla de Normandía. Se desató una intensa lluvia de bombas sobre las ciudades y pueblos normandos que buscaba destruir toda infraestructura que pudiera ser utilizada por las tropas de Hitler. Puentes, carreteras, caminos, puertos sufrieron una alfombra de bombas que también cobró la vida de miles de soldados y civiles.
La apertura del Frente Oeste permitió el envío de 20.000 vehículos y 1.000 tanques aliados. El D-Day fue una operación militar. Todavía hoy está considerada como la más importante, exitosa y vasta de la historia. Gracias, Natalia. Dinamarca ya está votando. Los sondeos prevén que el país escandinavo cambie de signo político tras las elecciones de hoy, marcadas por la inmigración y el cambio climático. La fragmentación del espectro de derechas permitirá que otra mujer socialdemócrata tome el poder, como ya pasó en 2011 con Helle Thorning-Schmidt. Carlos Herranz con el dossier del día. Todos los sondeos apuntan a que Dinamarca cambiará de un gobierno entre liberales y conservadores en el que la extrema derecha ha tenido una notable influencia a un ejecutivo socialdemócrata dirigido por una mujer, Mette Frederiksen, de 42 años, que se convertiría en la primera ministra más joven del país. Katrin Ellen Andersen es profesora de la Universidad de Copenhague y nos explica los 3 temas que más peso han tenido en campaña. El gran tema es sin duda el medio ambiente y los cambios climáticos. Se ha visto, por ejemplo, que los partidos que no tienen una política definida hacia los cambios climáticos y una mejora del clima pierden mucho. También se habla mucho, y es ya un tema recurrente también, de la inmigración y el papel que van a tener y cómo van los inmigrantes, a cuántos podemos acoger y bajo qué condiciones. Y otro tema también que suele ser también frecuente, ya sabes que aquí, como pagamos muchos impuestos, el estado de bienestar se encarga de muchas cosas y se debate mucho cuánto dinero debemos gastar en el estado de bienestar, y es allí donde se diferencian más las dos orientaciones, digamos, las derechas de las izquierdas. Es en este punto de gasto público donde existe mayor diferencia entre ambos bloques, ya que en la cuestión migratoria se ha llegado a un consenso político durante los últimos años. Los socialdemócratas han secundado políticas de línea dura como la expulsión de migrantes con antecedentes criminales a una isla deshabitada en el Báltico o medidas disuasorias para obtener la nacionalidad. Así las cosas, es la fragmentación del espectro de derecha y de extrema derecha lo que permitiría al bloque de izquierdas recuperar el poder. Han nacido más partidos que han causado de alguna manera una fragmentación de la derecha. El partido que antes se consideraba de extrema derecha ya no es de extrema derecha, porque hay partidos que se sitúan más a la derecha aún, pero que tienen toda la pinta de no entrar. El hecho de que Dinamarca cuente con la peculiaridad de ser el país más independiente para no aplicar las directivas de la Unión Europea en materia migratoria ha hecho detener el efecto contagio del Brexit que tanto temió Bruselas. Han ido modificando su discurso bastante, ¿no? Pero al principio querían salir de Europa y la extrema izquierda también. Pero últimamente lo que se ha visto, y lo que se ha visto también reflejado ahora en las elecciones europeas, ha sido que ya tenemos nuestra relación particular con Europa, ¿no? Que no formamos parte de la Unión Europea al 100%, y ha habido un discurso más moderado, y yo creo que al día de hoy nadie dice que quiere salir de la Unión Europea. El punto controvertido de la campaña lo ha puesto el diputado conservador Jock Olsen, anunciándose en uno de los mayores portales pornográficos de Internet con el eslogan: cuando termines de masturbarte, vota por Jock. Gracias, Carlos. En Estados Unidos se anunciaron nuevas sanciones de viaje a Cuba. La administración de Donald Trump busca así reducir el flujo de dólares al gobierno comunista de la isla para sancionarlo por su apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Las sanciones van dirigidas a los estadounidenses que llegan en crucero a la isla. Arturo López Levy, economista del Adolphus College en Minnesota, detalla estas restricciones al micrófono de Rafael Morán. La premisa es que ahora va a ser por licencia específica, pero esa licencia específica lo más probable es que va a ser en general denegada, porque el discurso de los que están aplicando la medida ha sido de que ese tipo de viaje estaba siendo un turismo velado. Eso es en lo tangible. En lo intangible es el simbolismo que el turismo de crucero, entrando a la bahía de La Habana y regresando a la bahía en Miami o Cayo Hueso o Tampa, tenía un valor simbólico importante. ¿Cuánto esto va a golpear la economía cubana? Yo creo que lo va a golpear, y el gobierno cubano eventualmente se tendrá que adaptar a este golpe.
Arturo López Levy, economista del Adolphus College en Minnesota. Nos vamos ahora a México, que está viviendo una crisis forense entre la saturación de las morgues y las innumerables fosas comunes. El país suena la alarma y pide ayuda internacional para apoyar la identificación de los restos humanos. Así lo anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tenemos una crisis forense. No estábamos preparados. Ni siquiera teníamos expertos forenses adecuados, y menos aún en identificación de cadáveres y de restos. Pero por lo pronto, el reto enorme que tuvimos y que tenemos al llegar al gobierno es la pacificación del país, con todo lo que esto significa. En Sudán, tras 3 días de violenta represión militar que se salda ya con más de 60 muertos, el Consejo Militar en el poder anunció ahora estar dispuesto a dialogar sin restricciones con la ciudadanía que exige un gobierno civil. Y el presidente de China, Xi Jinping, se encuentra hoy en Moscú con la intención de fortalecer los lazos económicos con uno de sus principales socios diplomáticos. En un contexto de guerra comercial con Washington, el presidente chino quiere abrir una nueva era de amistad con Vladimir Putin. Y últimas noticias del mundo deportivo. Gianni Infantino acaba de ser reelegido como presidente de la FIFA por aclamación y sin ninguna votación en el Congreso número 69 de esta institución. Y hasta aquí las noticias de las 2 de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Siga con nosotros para más programas en Radio Francia Internacional.